Amigos y hermanos, vamos a continuar con nuestra reflexión sobre las aguas malas y aguas saneadas de Jericó. Para ello vamos a volver a leer el segundo libro de los Reyes, el capítulo 2 y el versículo 19. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí el lugar en donde está colocada o asentada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra estéril. Entonces él dijo: Traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: Así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Que el Señor bendiga la palabra suya al corazón de todos los oyentes. Hay un texto muy sugestivo que se adecúa perfectamente al tema que vamos a enfocar hoy. Y este texto, este versículo, se encuentra en el libro del profeta Isaías, el capítulo 53, el versículo 4, donde leemos: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Esta es una verdad innegable, una verdad maravillosa que debe el cristiano recordar siempre, que el Señor llevó en el madero nuestras enfermedades, llevó allí nuestros pecados. El que no hizo pecado fue hecho pecado con todo el pecado de una raza perdida y condenada a la eterna perdición. Ahora tenemos en el pasaje, en el versículo 21, esta frase interesante. Cuando Eliseo salió por los manantiales y los manaderos de las aguas, dijo: así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas. Él no se atribuyó el poder. Eliseo, como siervo de Dios, humildemente presentó al autor de la sanidad de las aguas. Así ha dicho Jehová. Esta es la manera de que los predicadores, los siervos de Dios, tenemos que hablar. No busquemos nuestra gloria. No busquemos a través del ministerio un pedestal donde subirnos a granjearnos a nosotros mismos. Nuestro único afán debe ser, a través de lo que hacemos, mediante los dones espirituales que el Señor nos ha dado, traer honra y gloria al nombre santo del Señor. Decir, como dijo Juan el Bautista: a mí me conviene menguar, al Señor le conviene crecer. En este pasaje bíblico, Dios adquiere aquí lo que es su carácter distintivo y que Él usó al sanar las aguas de Mara, cuando le dijo a Israel en Éxodo 15:26: yo soy Jehová tu sanador. A poco de salir de Egipto, a unos 3 días de cruzar el Mar Rojo, el pueblo de Israel, en una enorme muchedumbre, con animales y todos, se internó por el desierto de Shur. 3 días caminando ya no tenían agua. Llegaron a un lugar donde había agua,
intentaron beberla y las aguas eran amargas. El pueblo se quejó, porque esto nos pasa a todos, ¿no es verdad? Criticamos, censuramos a Israel, a los judíos, a los hebreos, al salir con todas sus defecciones de Israel, de Egipto, más bien, y nosotros no nos miramos, no hacemos una mirada introspectiva como creyentes que somos. Israel se quejó y el Señor llevó el problema a su Dios, a Jehová. Y el Señor le dio una instrucción, le mostró un árbol. Este árbol hay que cortarlo y echarlo a las aguas. Moisés obedeció como un fiel siervo y obediente. Cortó el árbol, echó a las aguas y las aguas quedaron saneadas. Mejor que la potabilización que conoce el mundo moderno con las aguas que se suministran en las grandes ciudades para beber. Y allí el Señor les dio ordenanzas, les dio mandamientos, y allí el Señor los probó. Pero allí les dijo Jehová Rafa, que en hebreo y en castellano quiere decir yo soy Jehová tu sanador. Él solo puede dar la salud al alma y al cuerpo. Cuando el Señor, ya pasamos al Nuevo Testamento, visitó el estanque de Betesda, halló a muchos enfermos esperando que un ángel descendiera y revolviera el agua. Dice el relato bíblico que el primero de ellos que descendía al estanque después de ser removida el agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. No voy a entrar a hacer la explicación de si esto era parte de una tradición, de una creencia de los israelitas, o esto se verificaba en realidad la presencia de un ángel. Eso merece otro tema aparte. Pero dice que el primero que descendía a las aguas de este estanque de Betesda era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero el Señor se dirigió en particular a aquel hombre que llevaba 38 años enfermo y le preguntó, ¿quieres ser sano? Él confesó su impotencia y el Señor pronunció la palabra de poder y luego aquel hombre fue sano. Bien haría que usted lea el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 9. Más adelante en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, a Eneas, que llevaba 8 años en cama paralítico, el apóstol Pedro dijo, Eneas, no dijo yo te sano, Eneas, Jesucristo te sana, y fue sano. Él, nuestro Dios, es el gran sanador y su salud es perfecta. No habrá en ellas muerte ni enfermedad, fue dicho sobre las aguas de Jericó. Lo que Él hace ahora, espiritualmente, al salvarnos, dando vida eterna a nuestras almas y una esperanza bienaventurada. Lo hará en aquel día cuando estas palabras sean cumplidas en una más grande dimensión, en un nuevo cielo y una tierra nueva. Así dice en Apocalipsis el capítulo 22, versículo 1 al 5. Y lo voy a leer. Después me mostró un río limpio de agua de vida y resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán,
y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Qué lindo es leer estas palabras que estimulan la fe, que llenan de gozo el espíritu, el corazón, que sin duda alguna ese momento de ser consolado con esta maravillosa esperanza, el corazón creyente adora a su Señor, sin duda alguna. Cuando Él haga nuevas todas las cosas, estos dos estigmas del pecado, que son muerte y enfermedad, no serán más. En segundo lugar, dice el verso 22, y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Yo quisiera que revisemos o registremos algunos casos de aguas que sufrieron una transformación sustancial en su esencia. Por lo menos 4 relatos bíblicos. El primero está en Éxodo capítulo 7, versículos 7 al 21. Las aguas del río Nilo convertidas en sangre. Esta es la primer plaga de las 10 plagas que el Señor mandó sobre Egipto por causa de la dureza del corazón de Faraón. Esta es la primer plaga, la transformación de las aguas en sangre, las aguas del río Nilo. Y la última es la muerte del primogénito en todo Egipto. Y esta operación divina de convertir las aguas en sangre es una figura de juicio. Ante la dureza de todo corazón que rechaza el mandamiento expreso del Señor, en este caso, deja ir a mi pueblo, a Israel. Faraón no quiso. Hoy el Señor dice a todo aquel que cree, arrepentíos, arrepentíos, dice la palabra de Dios. Y es un mandamiento del Señor. Y todo aquel que lo rechaza tendrá que verse algún día y en un no muy lejano sometido al juicio de Dios. El segundo caso lo tenemos en Éxodo capítulo 15, en los versos 22 al 26. Las aguas de Mara, que quiere decir amarga o amargura, que fueron endulzadas, hechas aguas bebibles, al echar Moisés un árbol dentro de las aguas, e indicación que vino de parte del Señor. A poco de salir de Egipto y cruzar el Mar Rojo, a unos 3 días que se internaron por el desierto de Shur, no había agua. Y Dios ordenó que echaran un árbol sobre las aguas. Qué lindo es ver todo esto. Qué lindo es comprobar que el Señor obra en el desierto de este mundo. Y esto es una figura de prueba. El pueblo de Dios clamó, se quejó, y Dios tuvo que probar a su pueblo. En tercer lugar tenemos el caso que estamos analizando. Las aguas de Jericó, aguas insalubres, transformadas en buenas para el campo, las bestias y los hombres. Esta es una figura de gracia. Que Dios nos ayude, que el Señor nos ayude a entender que estamos en la dispensación de la gracia. Hoy la maldición había caído sobre Jericó. Ahora el Señor va a cambiar en una bendición para todos.
Estamos hoy en la época de la gracia. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación para todo pecador. En cuarto lugar tenemos en este mismo libro de Segundo de los Reyes, el capítulo 3, las aguas en el desierto de Idumea. 3 reyes salieron a la guerra contra los moabitas. El rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Anduvieron por el desierto extraviados. Llegó el momento que no tenían el líquido elemento, agua para beber. Buscaron al profeta Eliseo y Dios obró maravillosamente. Aguas allí en el desierto fueron provistas, saciaron la sed de los ejércitos de Judá y de Israel y de Edom, pero también llamaron al engaño estas aguas a los de Moab. Al parecer, con los destellos del sol, como sangre. Por la mañanita, cuando el campo estaba cubierto de agua, los enemigos, los moabitas, vieron a través de los reflejos del sol como si fuera sangre. Y eso fue la motivación para que ellos se equivocaran, atacaran y fueran destruidos. Esta es una figura de la salvación en el momento de peligro. Juicio, prueba, gracia y salvación. Que el Señor nos ayude a darnos cuenta que Él puede usar las cosas de esta tierra que Él nos dio y puede usar los elementos que hay en la tierra para hacer los milagros, los portentos, las señales, para traer juicio, para probar a los suyos, para mostrar que hay gracia en el corazón de Dios y para mostrar que Dios quiere salvar cuando le buscan de todo corazón. Que el Señor bendiga su palabra.